Distribuidores Toyota México, calidad que te hace sentir bien, presenta. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a La Cochera. Vamos a platicar hoy sobre temas muy interesantes, así que les pido que quédense aquí con nosotros porque hay mucho que ver. Para empezar vamos a hablar del mercado mexicano en 2009, también el mercado de Estados Unidos, obviamente muy importante para México, y vamos a mostrarles algunos de los lanzamientos del Salón de Detroit y una tendencia que me parece que es digna de atención sobre coches y camionetas. Y por último, pero no menos importante, les vamos a tener aquí la prueba de la BMW X1, ese vehículo que apenas se va a lanzar el mes de febrero, es decir, todavía no llega al mercado, pero ya lo tenemos aquí con nosotros y para que usted lo conozca aquí en La Cochera. Bueno, vamos a hablar de 2009, ese año que muchos dicen que lo mejor de 2009, que ya se acabó. La industria en México ha de pensar de esta manera y también en Estados Unidos. Vamos a empezar con Estados Unidos. Ellos tuvieron una caída de poco más de 20% de las ventas en 2009 comparada a 2008. Cerraron el año con 10.4 millones de unidades vendidas. Hay que recordar que el promedio de venta de los últimos 10 años en Estados Unidos era de 16.5 millones de vehículos vendidos por año y ahora en 2009 cerraron con 10.4. Sin embargo, fue un número mejor de lo que se esperaba en algún momento. Hubo quien llegó a considerar que el mercado de Estados Unidos iba a tener ventas por debajo de los 10 millones, 9.6, 9.8 millones, 10.4 no es malo. Y las predicciones para este 2010 son variables, ¿no? Las más pesimistas, incluso las más pesimistas hablan de un crecimiento moderado, pero crecimiento al fin, que las ventas terminarían en 2010 con 10.8 millones de unidades vendidas y los más optimistas llegan incluso a hablar de 12.6, 12.8 millones de vehículos, que sería sensacional. ¿Por qué es bueno para nosotros? Porque por dos motivos muy importantes para México. El primer de ellos es una recuperación del empleo en Estados Unidos. Una recuperación de las ventas de autos es una recuperación del empleo. Y una recuperación del empleo es una recuperación del trabajo de millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y mandan dólares de allá para acá. Hay que recordar que la remesa de dólares desde Estados Unidos es la segunda fuente de ingresos más importante para México. Por eso es fundamental, es imprescindible para nosotros, con una economía tan enganchada, digamos, tan junta, tan dependiente de Estados Unidos, es muy importante que ellos estén bien. Ahora, ¿cómo nos fue a nosotros aquí en México? Mal. Nos fue mal, aunque no nos fue tan mal como en el primer semestre pudiéramos pensar. Hubo gente que estuvo considerando durante el primer semestre de 2009 que la caída del mercado de coches iba a ser 35, 40, hasta 50% hubo gente que pensó. Yo confieso que hubo un momento que pensé también que pudiera ser de 50%. Fue finalmente de 26.4% la caída de ventas en el mercado interno en México. Es una caída fuerte. Cerramos con 754,000 unidades vendidas. Es el número más bajo de los últimos 10 años, es decir, tenemos que volver hasta 1999 para encontrar un número tan bajo como ese de 754,000 unidades. ¿Por qué eso pasó? Obviamente las autoridades mexicanas ponen la culpa en la crisis mundial. Es cierto, la crisis tiene su parcela de culpa, pero ¿por qué países como Alemania, como China o como Brasil no tuvieron esos problemas? De hecho, China, por ejemplo, cerró el año
con 13.6 millones de vehículos nuevos vendidos, de los cuales 10.3 son vehículos de pasajeros y el total entre pasajeros y pesados y carga y transporte fueron 13.6. Eso hace con que China sea ya el mayor mercado del mundo. Crecieron casi 40% en un año como 2009. ¿Por qué eso? ¿Por qué el mundo está en crisis y China no está? No es así, pues no, obviamente China también está en crisis, sin embargo, su gobierno tuvo más visión que el nuestro. Hizo incentivos para aumentar la venta de vehículos, no solo porque quieren que la gente use coches nuevos, no, porque la industria automotriz es una de las más importantes, una de las que genera empleos en una variedad enorme de áreas de actividad de conocimiento humano. Alemania pasó lo mismo, Alemania también creció mucho durante 2010, pero estamos hablando de países mucho mayores que México, China, ¿no? Ya sabemos, es el país más poblado del planeta, a pesar de que su ingreso per cápita, precisamente en función de su gran población, no es el mayor, pero es un país muy grande, difícil de comparar con México. Alemania también, ahí sí no estamos hablando del tamaño del país o de la población, sino del tamaño de la economía, es mucho mayor que la mexicana. Pero cuando vamos a Brasil y vemos que los brasileños cerraron 1999 con 3.16 millones de unidades vendidas, un crecimiento de 7-8% más que en 2008, nos preguntamos por qué nosotros tenemos que aguantar una caída de 26.4% mientras Brasil sube y sube para casi 4 veces más las ventas de autos en México. Es decir, Brasil ya vende 4 veces más autos que en México. Y ¿sabe qué es lo peor? Los coches allá son mucho más caros que los de acá. Un Ford Fusion, por ejemplo, allá, hecho aquí en México, en Hermosillo, ese coche en México cuesta 280, 300 mil pesos. En Brasil cuesta 550, 600 mil pesos. Y aún así, el Fusion vende el triple en Brasil de lo que vende en México. Significa que la situación económica brasileña en general está mejor que la nuestra, lo que es una pena. Y es una pena porque las autoridades aquí, cuando decidieron incentivar las ventas de vehículos en México, lo hicieron con una aspirina, lo hicieron más bien con un placebo, ni siquiera una aspirina. ¿Por qué? Porque nos pusieron un programa lleno de problemas, lleno de requisitos, que casi uno tenía que llevar el acta de función del tatarabuelo para conseguir cambiar su coche. En Brasil, ¿qué fue lo que hicieron? Lo mismo que en China, cortaron impuestos. El coche a partir de ahora, señores, es más barato. Así de simple, y eso funciona. Pero nosotros aquí, pues ya sabemos cómo estamos. En 2010 tenemos mucho más impuestos de lo que teníamos en 2009, no solo para los coches, para todo lo demás. Una pena, pero es uno de los motivos por el que tuvimos una caída tan fuerte del mercado mexicano en 2009. Vamos a un corte, pero no se vaya, que regresamos con el Salón de Detroit y les voy a mostrar que las camionetas están saliendo de moda. Toyota 2010. Este año comiénzalo con calidad Toyota. Ven con tus distribuidores Toyota en la ciudad de Guadalajara y llévate el modelo 2010 que quieras desde el 15% de enganche o la Toyota Tundra con mensualidades desde 7,564 pesos. Y ¡feliz Toyota 2010!